están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota con, la renuncia forzada, porque la pidió el ministro, al encargado de lo que se denominan asentamientos precarios en torno a esta situación del caso Convenio. Tenemos una nota que explica esta salida intempestiva desde ese ministerio. Raúl Sorre nos va a hablar de Esequibo. Esequibo es un lugar está colindante entre Venezuela y Guyana, que se han venido peleando hace tiempo, y Venezuela ahora está tratando de generar las condiciones para que Esequibo se haga definitivamente venezolana, y eso está provocando un ruido bastante importante en esa zona. Raúl Sorre nos va a hablar de Esequibo, Guyana y Venezuela. Y nosotros vamos a hablar en el marco de todo lo tecnológico, que aquí le damos como bombo fuerte en este programa a la cosa tecnológica, y particularmente al conocimiento digital, a la innovación en términos de tecnología y todo lo demás. Y estamos nada más y nada menos con la presidenta del Consejo Nacional de Tecnología, Conocimiento e Innovación, y ex ministra de Ciencia, la primera mujer, dicho sea de paso, ministra de Ciencias en Chile, Silvia Díaz. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. ¿Qué tanta preocupación hay en el gobierno de que, así como han habido históricamente en términos de las modernizaciones tecnológicas, han habido brechas que dejan a algunos duchos en la nueva tecnología y otros que se rezagan o quedan aislados? Eso pasó, pero es decir, de gente que no abandonó el caballo y no se pasó al auto por razones económicas, muchos de ellos, o personas que tenían radio y otras que no tenían, o personas que tenían televisión y otras que no tenían, y esa diferencia a veces hacía que las cosas fueran miradas de otra manera. Pero en el ámbito de lo que es la innovación tecnológica, particularmente todo lo que es la información digital, ¿qué tanta preocupación hay en que no se produzca una brecha entre algunos que saben porque pueden o tienen, y otros que no saben porque ya son mayores o porque no tienen recursos para poder ser parte de esta nueva tecnología? El Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ¿cierto?, para el Desarrollo, el cual presido a partir, ¿no es cierto?, de este año, como tú lo comentaste, es un órgano autónomo que asesora al presidente en materias diferentes en torno al conocimiento, a la ciencia, la tecnología y la innovación. Y una de esas cosas es la tecnología, como tú lo dices. Es cierto que tenemos brechas digitales que hay que transitar, ¿no es cierto?, a poder acortarlo lo más posible, a que sea completamente igualitario, ¿no es cierto?, en todas las regiones de nuestro país, y eso es uno de los focos que el Consejo pone al elaborar su estrategia, que entrega cada 4 años. Nosotros estamos constantemente anticipándonos, viendo qué está pasando a nivel global para poder hacer una bajada local y que eso se incluya en esta estrategia, para que luego los ministerios, que son los que realizan las políticas públicas, puedan hacerlo con sus respectivas bajadas. Nuestro rol es netamente estratégico, es ver qué es lo que está pasando, anticiparnos a 5, 10 o 20 años y trabajar en ese foco. Y la transición digital es algo que está pasando ahora, que el Ministerio de Ciencia en conjunto con otros ministerios lo están trabajando, pero nuestra mirada tiene que ir un poquito más allá, a cómo esta transición digital tiene que ir de la mano de una transición productiva, que sea sostenible, por ejemplo. Mira, yo hago clases en la Universidad Diego Portales, y una de las cosas que hacemos los profesores cuando hacemos pruebas es decirle a los alumnos: por favor, dejen los celulares afuera. Claro. Y a veces se arman unos bollos de celulares, porque todos tienen celulares. Pero también o sea, un par de meses, me tocó dar una charla que me invitaron, más bien para el lado del Maule. Okay. Y era una escuela buena, fantástica, etc., para tercero y cuartos medios. Y una de las cosas que me sorprendió fue que, el nivel de celulares ahí baja rápidamente, y sin embargo tienen la misma edad.
más o menos. Y la brecha que se puede producir de conocimiento de alguien hábil para funcionar en torno a las nuevas tecnologías puede ser una de las nuevas cosas que hagan que las desigualdades que eventualmente permiten que unos puedan acceder a determinadas cosas y otros no, sea extraordinariamente importante. Por eso yo jodido cualquier cantidad con que se hagan programas de alfabetización digital y todas las cosas que en minutos de confianza, tolerancia cero, en fin. Porque lo que me preocupa es que no se haya aprendido que cada nueva tecnología que llega lo que hace es crear otra brecha. Claro. ¿Y cómo se puede hacer para que esta no sea el caso? Hay que trabajar fuertemente con distintos sectores. El Estado por sí solo no puede, por lo tanto hay que trabajar con el sector privado, hay que trabajar en colaboración con la academia y con otras organizaciones para que en su conjunto, ¿no es cierto?, se pueda establecer esa política pública tan deseada que tú quieres de poder educar, alfabetizar digitalmente, pero no tan solo, ¿no es cierto?, a cierta población, sino que esta alfabetización tiene que ser de forma transversal, obvio, tanto de niños como adultos. Exacto. Porque la expectativa de vida ya es, vamos a llegar sobre los 100 años, por lo tanto no es decir solamente a la población más joven ni infantil, porque los adultos mayores no lo necesitan, todo lo contrario. Pero como te comentaba, tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Y es lo que busca un poco la ciencia y la tecnología y la innovación, busca lograr un punto de acuerdo en que varios sectores, ¿no es cierto?, de este ecosistema trabajen en pro de un desarrollo asociado a los nuevos tiempos y en beneficio de nuestra sociedad. Yo lo encuentro fantástico todo eso, pero quiero hacerte un poco la línea de tiempo para atrás. Cada nueva tecnología, esto lo decía Jacques Ellul, un filósofo francés y que se metió mucho en la ciencia también, cada nueva tecnología de alguna manera convierte a la inmediatamente anterior en una especie de reliquia de museo. Así pasó con el caballo, que era la forma de transportarse más allá de correr o caminar, hasta que llega el automóvil lo deja, cambia todas las cosas. Bueno, los automóviles empiezan a crecer, a cambiar, etcétera. Las ciudades empiezan a agruparse ya no en torno a parcelas aisladas, sino que ciudades, edificios, todo lo demás. Pero cada cosa que produce eso está tremendamente dependiente el que uno sea nuevo usuario de las nuevas tecnologías, de los recursos que tenga. Si es que tú tuviste la mala suerte de no nacer con los recursos necesarios y tuviste una educación no muy buena, tus posibilidades ya entonces de poder tener opción al mundo del futuro se hacen muy chiquititas, digamos. Y cómo eso se puede de alguna manera cambiar con políticas públicas. Teniendo una institución como la que tenemos ahora, el Consejo CTCI ahora con el nuevo proyecto de ley que se acaba de ingresar al Congreso, ¿no es cierto?, que está liderado principalmente por el Ministerio de Ciencia en conjunto con el Ministerio de Economía, y también surge de la mano de un trabajo que se hizo en la Comisión de Desafíos del Futuro desde el año pasado, ¿no es cierto?, de la mano del senador Francisco Chaguán, en conjunto liderado por Sergio Vitar, que buscan crear una institucionalidad que promueva la prospectiva y el desarrollo productivo desde el conocimiento. Eso va a permitir, ¿no es cierto?, adelantarnos un poquito más, estar siempre entendiendo qué está pasando en el ámbito de la anticipación para poder estar mejor preparados. Sabemos que necesitamos inyectar mucho más presupuesto en esta materia. El gobierno tiene un compromiso, ¿no es cierto?, en avanzar, en duplicar la inversión en materias de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Hoy día lanzaron esta mesa este consejo como este gabinete, ¿no es cierto?, en términos de acelerar la productividad de nuestro país, y el Ministerio de Ciencia estaba sentado. Por lo tanto, se entiende que la ciencia, la tecnología y la innovación son la base para poder transitar a una productividad mucho más sostenible, a un cambio en el que la tecnología y la inteligencia artificial y todos los avances tecnológicos, a los que le llamamos como revolución digital, están en el centro de esa discusión. Sí. Yo entiendo todo eso y me parece muy formidable que estén planes macro para eso, pero eso en algún momento hay que aterrizarlo, como me dijo a mí una rectora de una universidad después de que dije algo en Tolerancia Cero sobre justamente alfabetización digital. Hablé con la rectora, ella me dijo, mira, uno de los problemas que hay es que
aquí hay profesores, pero los profesores no alcanzan para abarcar la educación de todas las personas que, para serte franco, hoy día los usuarios de un celular son tecnológicamente hábiles y los tienen, y son algunos más baratos que otros, lo que tú quieras, pero los tienen. Pero lo que puede hacer alguien que sabe cómo se usa y cómo se conectan las cosas en términos digitales, pueden el mismo utilizarlo de una manera mucho mayor y mucho mejor que una persona que no sabe o no está entrenada en eso, más allá que para apretar la aplicación y qué sé yo, sacar plata del banco, digamos. ¿Cómo se involucra a la sociedad en ser alfabetizado de nuevo, pero esta vez en un lenguaje distinto que no tiene nada que ver con la A, P, PA? A través de políticas públicas, pues, políticas públicas que no solo provengan de un solo sector. Ahí de verdad que es fundamental que otros actores de este ecosistema se sumen, porque no es solo trabajo de una sola institución. Es tanta la desigualdad que tenemos en términos económicos y digitales y tecnológicos, que no es tan fácil hacer una política pública y decir la replico en todas las regiones de nuestro país. Cada región nos hemos dado cuenta que tiene sus propias particularidades, sus propias necesidades. Por lo tanto, estas políticas igual tienen que ir más enfocadas. Nosotros, estuve hace un tiempo acá contigo y te contamos sobre el proyecto Chile Crea Futuro, y una de las recomendaciones de este proyecto era que el trabajo tiene que ser de forma mucho más mancomunada con los municipios. Entonces, programas que estén más enfocados en realidades locales con municipios podrían llegar más fácil, ¿no es cierto?, a esos sectores que una política propia liderada, por ejemplo, desde la región metropolitana. Yo no me acuerdo si esa vez te hice la pregunta, pero si no te la hice, te la voy a hacer ahora de nuevo. ¿Viste la película Don't Look Up? Ok. Sí. ¿Viste cómo parte la película Don't Look Up? La película Don't Look Up parte cuando un par de astrónomos en un lugar de Estados Unidos, qué sé yo, la niña, no el más capito del más capito, no, la mujer que estaba ahí, que era científica, ella dice, oye, estamos con un problema porque detecté un meteorito que viene para acá y que debe venir pesando 5 a 9 toneladas, y yo creo que hay que avisar. Okay. Y de ahí se produce un fenómeno que es el que te quiero preguntar, que es, en la India, este gallo se contacta con una persona en un observatorio en la India. Todo esto al principio de la película. Él mira para arriba, hace todas las cosas y dice, sí, es verdad, aquí también lo detectamos, acá y allá. Bueno, y este gallo empieza a hacer toda una travesía desde donde está. Toma un taxi, se va al aeropuerto a Washington D.C., el Washington D.C. entra a la Casa Blanca, pregunta por un amigo que estaba aquí allá, finalmente después de una serie de horas lo dejan entrar y el tipo cuenta a este subordinado del presidente de Estados Unidos la cosa, y este gallo le cree y va a contárselo al presidente y parte ahí toda la historia. Si es que aquí un científico se diera cuenta de algo que efectivamente puede comprometer, ya sea la seguridad o algo muy importante que ocurre, ¿cómo se lo hace llegar al presidente de la República? A través del ministerio. Pero primero tiene que llegar al ministerio. Es la vía más lógica. Para eso existen como las institucionalidades y se deben respetar. Como el Consejo, en Chile existen 3 capas de institucionalidad respecto a la ciencia, la tecnología, el conocimiento y la innovación. Una es el Consejo, el cual lidero yo, que es a nivel estratégico. Es un órgano autónomo, asesora directamente al presidente de la República en torno a la estrategia que el país debe seguir para poder promover el conocimiento. Okay. Luego está el Ministerio de Ciencia. El Ministerio de Ciencia toma esta estrategia que se le entrega al presidente por ser un ministerio sectorial, y también otros ministerios sectoriales como el de Economía, el de Educación o el de Cultura pueden tomar parte de esta estrategia y desarrollarla como política pública. Y luego la implementación de esa política pública es a través de la Agencia Nacional de Investigación para el Desarrollo, que tienen instrumentos enfocados que permiten, ¿no es cierto?, orientar
a través, ¿no es cierto?, de un fondo para inteligencia artificial, becas para fomentar la formación de profesores en materia de disminución de brecha digital. Esa es la línea correcta de accionar en nuestro país, y este modelo se repite porque más del 89% de los países de la OCDE tienen este mismo modelo, no un modelo inventado por Chile. Entonces, se permite diferenciar a niveles de capas, ¿no es cierto?, cuál es el accionar de cada uno de ellos para que exista un órgano que pueda pensar a futuro, que sea independiente de los niveles, de los ciclos políticos que ocurren cada 4 años en nuestro país. Y eso te va a permitir, ¿no es cierto?, mirar a futuro y no estar en la coyuntura y saber que la digitalización se tiene que resolver, por ejemplo, en 2 años, porque en 10 va a ser mucho más avanzado que lo que estamos hablando ahora. Por ejemplo, ahí hay un punto muy interesante, Silvia. ¿Cómo notas tú? ¿Cuáles serían las señales que tú notas que los países tienen para darse cuenta de, por ejemplo, el nivel de penetración de la alfabetización digital en el país? Que es algo que yo me imagino se quiere hacer y se quiere hacer relativamente rápido. Cuando parten las primeras campañas gigantescas en montones de países de alfabetización analógica, para enseñar lo que era una sílaba y cómo se unía con otra sílaba para formar una palabra. Bueno, hubo campañas gigantescas en países que, por cierto, como todo, algunos fueron letrados mucho antes que otros. ¿Qué tanto este asunto se tiene el riesgo de replicarse? Que haya algunos que estén mucho más avanzados y otros no habiendo necesidad quizás de que sea así por la disponibilidad que hay de la tecnología para todo. ¿Cómo se hace para igualar o mejorar esa base a través de las nuevas tecnologías? Tiene que ser, de nuevo, trabajo de múltiples actores. La anticipación, ¿no es cierto?, y la prospectiva permiten identificar a 5, o 10, o 15 o más, mediano a largo plazo, qué se viene. Y en función de eso, poner los incentivos, ¿no es cierto?, en nuestras políticas públicas. Y eso se hace a través de un órgano como el Consejo. La tecnología y la revolución tecnológica y todo esto que estamos conversando ahora, hace mucho tiempo que viene diciéndonos que tenemos que poner los focos ahí. Nosotros llevamos trabajando con reportes de futuro hace por lo menos unos 4 o 5 años atrás, y los últimos 2 reportes de futuro han dicho que la revolución tecnológica es uno de los grandes disrupciones provenientes de la ciencia y la tecnología, al igual, por ejemplo, que la revolución biológica. ¿Qué hemos puesto? Hemos puesto incentivos en que las clases a través del Ministerio de Educación tienen que tratar de acortar la brecha, que el Ministerio de Ciencia impulse ciertos instrumentos enfocados a capacitar mejor a estudiantes de posgrado en términos de inteligencia artificial. Hace un par de años el Ministerio de Ciencia puso su foco en crear el primer Centro Nacional de Inteligencia Artificial. Por lo tanto, tenemos un centro de investigación asociativa enfocado 100% en eso, que ha liderado ciertos estudios que han mostrado que Chile está muy por sobre el nivel del resto de Latinoamérica. No nos podemos comparar con el hemisferio norte, por supuesto, ¿verdad? Pero a nivel latinoamericano estamos muy bien avanzados y muy bien preparados. ¿Nos queda? Sí, absolutamente. Y ahí es donde tenemos que trabajar con otros sectores para poder acortar esta brecha lo más pronto posible. Déjame plantearte una idea que yo vengo cacareando hace tiempo, que yo me recuerdo cuando yo era chico en el colegio. En el colegio el Ministerio de Educación te instruía que tú tenías que pasar determinadas materias obligatoriamente. Tenías que pasar, por cierto, castellano, ortografía, cuando era más chico, para aprender a escribir. Tenías que pasar historia de Chile, historia del mundo. Tenías que pasar biologías, tenías que pasar matemáticas, en fin. Tenías ciertas cosas que tenían que cumplir con un catastro anual. Así cada vez. Yo tengo la impresión que hay que hacer algo similar. Que lo que hay que hacer es colocar la alfabetización digital de vuelta en el colegio. Y hay que ponerla tal cual como ramo desde chico para arriba, tal cual como a uno le enseñaron. Yo, por ejemplo, por primera vez tuve clases de filosofía en tercero medio, un año antes de salir. Sí.
Igual. Antes, claro, antes de tercero medio no te pasaban filosofía. Porque, bueno, yo creo que esa situación no puede repetirse. El que cada uno se las agende como pueda o lo pueda hacer por su cuenta o lo hagan cuando ya salen del colegio y pasan en nivel universitario, ¿por qué no se hace la alfabetización digital desde abajo? Para que todos sepan en los niveles que se tengan como un nuevo ramo obligatorio, igual que matemática y castellano, pero que te puede significar un cambio cualitativo brutal en el futuro de vida. Hay ciertas iniciativas que sí se hacen. Por ejemplo, el Ministerio de Ciencia tiene un programa que se llama PIPE, que es un programa de indagación en primeras edades, y ese impulsa desde los niveles medio menor, medio mayor, prekinder y kinder, todo lo asociado a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Y tienen un capítulo completo asociado a tecnología, donde tratan todas estas materias. Entonces, trabajan directamente con la educación parvularia, capacitando a los profesores, a los educadores de párvulo, para que ellos adentro, ¿no es cierto?, en los jardines, yo entiendo que firmaron un convenio con la red Integra, con Junji, para que sea en todo Chile, y ahí es donde se está inculcando, ¿verdad?, y enseñando desde las primeras edades temas de digitalización. Sí. Y existen otros programas asociados al Ministerio de Educación y de otras instituciones que ya vienen más del sector privado u ONG que también promueven lo mismo. Sí, yo entiendo eso y me parece fantástico todo lo que se hace en ese sentido. Lo que planteo es que uno tiene que detectar, así como tú muy bien dices, y me parece fantástica la perspectiva, el que tienes que anticipar hechos mirando las huellas de ese hecho en su proceso de formación. También uno debiera decir, mira, los ramos clásicos que todos aprendimos para poder optar a salir del colegio con una nota y optar posteriormente a la universidad, esos ramos clásicos no necesariamente tienen que ser los mismos que estaban hace 30 o 40 años, porque hay disciplinas nuevas que se han metido. Quizás hoy día, por ejemplo, estoy inventando, pero hoy día el fenómeno de ecología planetaria tiene mucho más importancia de lo que tenía hace 25 años y probablemente, no sé, si es que hay es uno de los ramos que eventualmente los alumnos tienen. Pero sí creo que sería mandatorio, a mi modo de ver, que tú le entregues a los muchachos desde el colegio hasta la universidad y posteriormente en capacitaciones y actualizaciones, las capacidades de ser equivalentemente duchos a cualquier otro en materias de tecnología digital. Y yo creo que eso pasa. Yo entiendo que el currículum escolar, ¿no es cierto?, chileno tiene un ramo de tecnología de forma obligatoria. Los ramos asociados, ¿verdad?, a ciencia también deben pasar algo respecto a la inteligencia artificial o lo que estamos viviendo. Como esto avanza tan rápido, es difícil que se pueda establecer como un solo ramo y se enseñe de la misma manera de aquí en adelante. Uno de los grandes problemas de la inteligencia artificial es que avanza tan rápido que nosotros nos alcanzamos, ¿no es cierto?, a responder. La inteligencia artificial es uno de los elementos. Uno de los elementos, exacto. Pero tú hoy día tienes todavía qué sé yo, un tercio o más del país que no tiene acceso ni siquiera por conexión porque nuestro país es desigual y en eso tenemos que trabajar. Claro. Y por eso lo que digo es, aprovechemos que llegan estas nuevas tecnologías y tenemos una razón para derramar eso sobre la población y que los cabros que están entrando al colegio hoy día no digan después, oye, pero ¿por qué se esperaron 4 años en decirme algo que todos los demás aprendieron de chicos? Pero para poder enseñar eso también hay que construir ciertas cosas de bases, como un buen acceso a Internet, mejorar la educación, que la pandemia lo dejó muy detrás. Es que esto es un todo. Exacto. Esto es un todo, pero eso te demuestra a ti si que hay interés o no en poder evitar que se te produzca otra brecha, que la detectes más adelante y que te tenga una serie de problemas y que se le pongan la brecha computacional o la brecha tecnológica, cuando
Por Está eso el momento de tratar de solucionarlo ahora. Ya sabemos lo que pasa con la brecha. Por eso es importante hacer estudios de prospectiva y de anticipación y tener una institución como el Consejo, ¿verdad?, que está pensando a mediano y largo plazo para poder anticiparse, para poder crear una estrategia que esté de acuerdo a nuestra realidad y que también la vamos a poder implementar. Silvia, finalmente te quiero preguntar lo mismo que te preguntó al final de la otra entrevista, que es ¿cómo la gente que está viendo puede tener acceso a el material de esto que estamos conversando? En la página web del Consejo, Consejo CTCI, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, o por nuestras redes sociales pueden encontrar toda la información. Tenemos una excelente plataforma documental con todos nuestros reportes y estrategias que entregamos y estamos desarrollando constantemente. Silvia, muchas gracias una vez más por haber estado Muchas con nosotros. gracias, Y ojalá todas estas ideas y todos estos impulsos y esta fuerza que de repente aparece cuando surge una nueva tecnología y todos dicen, oye, algunos lo ven por el lado malo, oye, esta cuestión va a terminar suplantándonos la identidad, pero después hay tantas cosas buenas que la tecnología, que la inteligencia artificial puede producir que nos acercó en la pandemia. Nos acercó en la pandemia. Exactamente. Sí. Muchas gracias, Gracias Silvia, a ti. que te vaya muy bien. Bueno, tenemos una nota sobre un despido que se produce en torno al caso Convenio. Han habido ya una serie de situaciones de este tipo y hay un nuevo despido, en este caso en torno a una serie de campamentos que se llaman desalojos, asentamientos primarios, y el jefe de asentamientos primarios salió despedido en este marco del caso Convenios. Veamos de qué se trata. Un inevitable paso al costado que lo convirtió en la cuarta baja al interior del Minbu. Fue el ministro quien se vio obligado a pedir la renuncia del jefe de asentamientos precarios, que en junio recibió un informe desde Antofagasta que alertaba sobre democracia viva. Este documento o esta comunicación ya estaba a disposición de la Fiscalía conforme a los antecedentes que proporcionó al inicio de la investigación cuando se realizó la denuncia el ministro de Vivienda. Por tanto, no es un antecedente nuevo. Por eso su salida no fue sorpresiva, pero sí necesaria. La idea de descomprimir la crisis reinstalada en el Minbu tras ser allanado por la Fiscalía. En la misma jornada que el ex seremi de Vivienda ponía en duda el conocimiento que tuvo el gobierno antes de que estallara el caso. No dudamos ni de la probidad, ni que sea una persona corrupta, ni mucho menos. No creemos que vaya por ahí el caso de Montes, pero generalmente se corta por lo más delgado del hilo. Se trata de personas que no tienen cargos políticos muy relevantes. Querer construir que esto es cortar por el hilo más delgado es estar confundiendo cuál es la responsabilidad, cuáles son las posiciones que ha tomado el propio ministro Montes frente a este tema. Entre ellas, pedir la salida de quien se integró al Minbu por petición suya. Fue una vez que se abrió el cupo ministerial, cuando Montes invitó a Ricardo Trincado, un histórico militante socialista que al mando de asentamientos precarios tuvo que acompañar al ministro en medio de la crisis. Estos casos pueden tocarle a cualquiera que esté en la actividad pública, piense lo que piense. Siempre es bueno tratar de distinguir a aquella gran cantidad de personas que hacen un excelente trabajo y lo hacen de buena manera y con mucha vocación. Vocación que en el caso de Montes lo llevó al Minbu, donde enfrenta uno de los momentos más complejos de su vida política. Para antiguos compañeros de militancia, Montes fue traicionado en la confianza que depositó en gente que tenían una ética distinta. El ministro Montes ha dado muestras claras de su compromiso con la verdad y por lo tanto seguir insistiendo en responsabilizarlo a él de todo este tipo de cosas me parece que es, además de injusto, es simplemente un ejercicio de pequeña política donde se busca sacar dividendos pequeños. Concurrió al Congreso, entregó toda la información que había que entregar. Entonces, volver sobre lo mismo, que ya se ha dicho, la verdad es que es poco provechoso desde el punto de vista de los desafíos que tenemos por delante. Objetivo que no ha sido fácil llevar adelante cuando los cuestionamientos a Montes podrían materializarse en una acusación constitucional en el Congreso, allí donde también se ha cuestionado, tanto desde la oposición como en parte del oficialismo, al jefe del segundo piso, Miguel Crispi, por su grado de conocimiento previo del caso. Todos los presidentes y presidentas de partido hemos trabajado alineados como coalición de gobierno en avanzar en los problemas que le afectan a la ciudadanía.
Hay personas en particular que han hecho algunas críticas, pero en ese sentido la manera de hacerlo es con responsabilidad, con antecedentes. Como asesor y como parte de todo este grupo que creo yo sabía perfectamente lo que estaba haciendo, me parece que está en una posición insostenible. El caso del ministro Montes me parece que es algo distinto. Él dirige un ministerio en el que han pasado muchísimas cosas. Y difícilmente será un capítulo con pronto final en el Minbu, en medio de las indagatorias que lleva adelante el Ministerio Público, particularmente en la región de Antofagasta. No puedo compartir información sobre las diligencias pendientes. En otra causa había consideración de que se encuentran bajo reserva, y en consecuencia le ruego que me excuse sobre el particular. Muchas gracias. En estricta reserva continuará la causa, donde parte de los involucrados, como Crispi, Contreras y Andrade, han pedido a la Fiscalía una fecha para declarar ante la justicia. Solicitud que aún no tiene respuesta del Ministerio Público, que ya citó a la ex subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Rawson.